Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sí, a este su programa favorito, Asesores Silvestres Inmobiliarios. Y pues el día de hoy traemos a una invitada, alguien nuevo, que pues queremos presentarles. Ella es más conocida como Angie Vadillo. Venga, un aplauso, Angie. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien, un placer estar con ustedes. Gracias por venir. Qué bueno, qué bueno. Desde ayer habíamos invitado a Angie, pero pues va a andar un poquito nerviosa. Lo mencionamos para que vayas soltando, tú tranquila. Y pues queremos que nos cuentes una historia pues que ya nos has contado anteriormente, pero ellos no lo saben. Y pues queremos que empieces un poquito por ahí, que te presentes también. Háblanos un poquito de ti, Angie. Ok, bueno, mi nombre es Angélica Vadillo. Ya tengo en el sector inmobiliario alrededor de 19 años. He trabajado en algunas empresas, realmente no tantas, son 3. Y bueno, este proyecto que tenemos ahorita aquí presente. Perfecto, Angie. Y es que un dato importante es que Angie es gerente de ventas actualmente aquí donde trabajamos. Y pues a veces nos jala las orejas, nos pega, no, casi no. Nos regaña, sí, nos explota. Nos maltrato. Claro, y pues bueno, 19 años no son cualquier cosa en este mundo inmobiliario y pues seguramente tienes muchas historias. ¿Qué se siente ser gerente? ¿Cuáles labores haces aquí dentro de la inmobiliaria? Pues digo, no es tan sencillo porque pues, obviamente es trabajar mucho el sector, o más bien la parte humana con los asesores, ¿no? No puedes llegar y nada más imponer, tienes que checar toda esa parte de la humanidad. Obviamente trabajamos con personas, sí, y todas las personas, todos los asesores tenemos algunos, todo el tiempo estamos con situaciones personales, de formas diferentes, estados de ánimo, situaciones que tenemos que también uno como gerente pues tener muy en cuenta para saber en qué momento está cada uno. Esa parte humana yo creo que es de las más importantes. ¿Sientes que cambió mucho? Anteriormente eras asesor inmobiliario igual que nosotros y ahora eres gerente, pero ¿sientes que cambió mucho tu forma de trabajar ya siendo asesor inmobiliario a ahora ser gerente de ventas? Sí cambia completamente porque pues ya tienes una responsabilidad de ver por el bien primero de tus asesores, ¿no? Yo creo que si están bien los asesores, pues obviamente está bien, hacen bien su trabajo o hacemos bien nuestro trabajo porque pues, obviamente yo dependo de ustedes y nuestros clientes dependen de ustedes al final del día, ¿no? Entonces esa parte de tratar de ser más humana y más que nada que yo vengo de ser el asesor, obviamente yo reconozco cuáles son los faltantes a veces en esa cuestión de ser empáticos con el trabajo, porque al final del día uno puede decir como jefe, oye, es que tú no estás haciendo tú esto, los resultados, pero realmente todos sabemos que detrás de un resultado hay un montón de trabajo que no se ve, y mucho más, porque pues no solo eres el trabajador, ¿no? Obviamente ves un montón de clientes para que llegues a un sí, ves un montón de clientes con muchos no de por medio, entonces es tener esa empatía con la fragilidad que a veces tenemos de sentirnos que no lo estamos haciendo bien con nosotros mismos. Claro, al final del día es como la resiliencia como asesor de todas esas barreras y situaciones negativas que tienes que sobrellevar para poder salir adelante y no hundirte con la mala racha que agarraste de las no ventas. Sí. Okay. Yo siempre he dicho que la actitud es la base de todo lo que llegamos a aportar, ropa, los bienes que podamos tener. Nuestra actitud es nuestro principal, la principal virtud y es lo único que cargamos que nos hace ser resilientes a cualquier resultado, sea positivo, sea negativo, pero es lo más importante, no perderlo. Anoten ese tip, actitud ante todo. Despertamos con buena actitud para empezar a vender. Sí. Angie es nuestra gerente, ¿estás de acuerdo con todo eso? No metas por convivir, Angie. No metas por convivir, Dani. No, claro, al contrario, nosotros sentimos un apoyo de tu parte, la verdad es que está súper y que bueno, a veces se entiende, qué bien que también haces incluso
algo de recursos humanos, porque pues ser gerente no es tan fácil y pues todos nosotros como asesores nos acercamos a ti y tienes que pues escucharnos a todos, no somos poquitos, entonces me imagino que pues sí tienes una carga de trabajo. También a veces hay que poner mano dura, siento que es parte de, no todos los líderes son pues bonitos, ¿no? O que te hablen bonito, también a veces hay que ser un tanto mano dura, pero bueno, al contrario, pues agradecidos de que nos hayas aceptado el estar aquí y pues queremos escucharte. Vamos a entrar ya un poquito más a detalle y bueno, es que ustedes no están para saberlo, pero en este mundo pues hay muchas cosas que como asesores ustedes no pueden ver. Me explico. Como tal, pues a veces nosotros, ya vieron en nuestro primer capítulo, que a veces pues arriesgamos el físico, a veces los clientes pues la no vida saben por completo. Sí, la vida por completo. O a veces los vendedores no saben ni por qué quieren vender. Y en este caso venimos a algo importante. Cuando sí vendes y no te quieren pagar. Sí. Es algo que sucede mucho. Si, bueno, tú en estos 19 años, ¿cuántas veces más o menos calculas que te ha pasado? Más de las que uno quisiera. La realidad pasamos circunstancias que obviamente no son nada agradables para nadie, porque pues a veces incluyes a terceras personas, como este caso, donde no la deben, donde no la temen, y al final del día pues son daños colaterales que obviamente si de por sí ya el proceso no es nada agradable, que haya alguien más afectado, Okay. La realidad eso pues sí es un golpe, ¿no? Anímico, bastante fuerte. Sí, al menos digo, es un tema que ya he platicado aquí en privado con Daniel. Creo que es parte del ser asesor inmobiliario. O sea, realmente hay bastantes riesgos dentro de esta profesión del ser asesor, que tarde que temprano te vas a enfrentar con una situación de estas. Y al menos nosotros lo hemos analizado, que es parte del ir creciendo. Así conforme vas avanzando en esto de ser asesor inmobiliario, te vas enfrentando con diferentes situaciones, diferentes problemas, que al final del día pues te enseñan a que tienes que ser más precavido, tienes que firmar una exclusiva tal vez cuando firmas una captación de propiedad, para ir asegurando tu trabajo principalmente, porque al final del día sí conoces a las personas, las ves bien vestidas y te dicen sí soy educado, pero hasta el final del día, hasta que no conoces realmente a las personas. El dicho dice, ¿no? Que las palabras de saliva pues no valen nada. No vale. Entonces siempre lo plasmamos pues en un contrato para asegurar, ¿no? Y es que si tú eres asesor y nos ves, déjanos en los comentarios si ya te ha pasado, que seguramente sí, pues no te han pagado la comisión, ¿no? Que ojo, al final del día el firmar un contrato pues no te asegura que no va a suceder ninguna de estas situaciones, pero al final del día es un respaldo, un apoyo para ti, poder actuar a futuro, minimizar riesgos más que nada. Sí. Y pues bueno, Angie, ahora sí, vamos entrando a la carnita. Vamos desmenuzando la carnita. Y pues ahora sí, la cámara es toda tuya y platícanos cómo empieza esta historia. ¿Hace cuánto tiempo? Bueno. Personas involucradas, pues vamos a omitir ahí lo que es la parte de nombres, empresas, situaciones. Sí. Bueno. Acuérdate que cero corajes. Okay. No te voy a dar la bilis. Es que es un dicho, recordar es volverse a enojar. Sí, recordar es vivir, dice la canción, ¿no? Porque vamos a tratar de omitir esa parte. Bueno, pues realmente tiene ya un tiempo, fue de las historias que más me han lastimado de cierta manera, porque realmente uno trabaja con la mayor ética que se puede, sí. Es la intención. Nosotros como asesores pues obviamente sabemos que el cliente está confiando en tu trabajo, en tu integridad, en tus valores, y realmente pues lo que más pretendemos es pagarles esa confianza, ¿no? Retribuirles esa confianza con un trabajo bien hecho. Pero desafortunadamente pues sí, digo, y más desafortunadamente pasa más seguido de lo que uno quisiera, donde hay gente bastante viva, ¿no? Hay gente muy viva. Esto tiene pues alrededor de unos, que serán 13 años. Se acerca una chica a la oficina, se acerca pues realmente una chica tú la veías y realmente decías, esta chica está necesitada, esta chica sí tiene un problema, tenemos que apoyarla, ¿no? Entonces pues se acerca, nos empieza a contar una historia triste, una historia pues melancólica, tenía pues a su cargo pues 2 chiquitas,
Era mamá soltera, ella me había pues, contado una historia desgarradora, ¿no? De inicio. Entonces, pues en su momento ella había adquirido un departamento con su pareja. Ella en su momento tenía un puesto pues un poquito estable o remunerizado, cómodo. Entonces pasó un detalle en la empresa, entonces ella pierde el trabajo y entonces posterior a se le complica mucho encontrar otro trabajo donde ganara lo mismo. Entonces ella empezó a tener atraso con su crédito del departamento. También termina su relación que tenía en el momento, entonces pues desafortunadamente pues empezó a tener atrasos, intereses en lo que es su departamento. Como fue muy cercano a la compra, entonces realmente nunca realizó contratos de agua, contratos de luz, tenía muchos adeudos, nunca había pagado predial, parece que el departamento ya tenía alrededor de 6 años. Entonces sabemos que cuando compras una casa, un bien inmueble, y no haces tus contratos, pues obviamente estos generan pues intereses, multas, reclamos, todo este tema, ¿no? A lo mismo, como pues el departamento ya tenía muchos años abandonados, pues estaba todo grafiteado, le habían cortado los cables de luz. Lo vandalizaron totalmente. Sin ventanas rotas. Entonces, pues lo que tú quieras imaginar, encontramos dentro del departamento. Ella lo único que pedía era poder seguir trabajando y las empresas no le estaban dando trabajo. ¿Por qué? Porque como tenía su descuento un poquito alto, porque les recuerdo tenía un trabajo, un salario pues no tan malo, entonces ahorita que ya pierde ese trabajo y quiere volver a trabajar en alguna otra empresa, le dicen que no la podían contratar porque pues una de las políticas de las empresas es no te puedo dejar tu nómina en ceros y como tu descuento es un poco elevado, pues realmente no te puedo pagar más, o sea, no tienes los estudios o la experiencia de lo que yo te pueda dar, entonces pues no te puedo contratar. Entonces ella decía que pues ya le habían ofrecido darle 30,000 pesos por lo que es su departamento, pero pues era un traspaso, ¿no? Algo que un traspaso. Realmente pues no soy fanática por las cuestiones legales, todo lo que implica el proceso. Entonces pues yo le decía que no, o sea, cómo se iba a meter en ese hay problema. Muchísimos más riesgos. Muchísimos riesgos. Entonces yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer la consideración, cuánto es lo que se tiene que invertir en el departamento para ponerlo al corriente y que se pueda hacer una sustitución de crédito. Que es algo completamente legal, con otro crédito, te deslindas de la deuda legalmente y pues se acabó. Sí, lo que hoy se conoce como una venta con pago a pasivo. Así es, pago a pasivo. Entonces, pues ella acepta, empezamos a hacer el levantamiento de costos y presupuestos del departamento, pues ella no tenía ni un peso para esto, entonces pues ahí va Santa Angélica, ¿no? No te preocupes. Siempre muy humanista, ¿no? De ese lado humano. Sí, entonces no te preocupes, mira, pues vamos a hacer un contrato, pues obviamente yo también respaldando, ¿no? El dinero que se iba a hacer, que se iba a invertir en el departamento, alrededor fueron de 25,000 pesos en hace 13 años. Pero entonces, ¿tú invertiste este dinero? Sí, yo invertí el dinero porque obviamente, se quedó todo plasmado en el contrato, ¿no? Obviamente tampoco no soy, caritativa en claro, te voy a regalar el dinero, ¿no? Sí, se iba a retornar la inversión y al final del día tú veías, vendemos el departamento y ya me recupero mi dinero. ¿No? Entonces se empiezan a hacer todas las gestiones, ¿no? Pues vamos, pintamos, se arregla, contratos, predial, agua, luz, todo se deja al ser. Entonces, pues obviamente se empieza el proceso de la venta. Entonces, en ese proceso de la venta, pues ella siempre es súper amable, constantemente nos veíamos, súper humana. Inclusive yo hasta sentía que ya nos habíamos, pues, como que hecho ese enlace, ¿no? De amistad. Yo hubo una conexión. Hubo algo más. Sus chiquitas iban seguido a la oficina a vernos, entonces, pues todo iba bastante bien cómodo. Pero, Angie, ¿y esta inversión cómo la hiciste? O sea, 25,000 pesos no es... O sea, tan fácil, y menos de hace 13 años, ¿no? ¿Cómo es que generaste este dinero? Bueno, en ese momento, yo tenía bastantes otros movimientos, entonces, desafortunadamente, en su momento ya aún no vale la pena, yo creo que, arrepentirse de lo que ya pasó, pero empeñé una moto. Ok, demasiado caritativa, entonces, en este caso. Pues sí, al final yo dije, bueno, que aquí ganamos todos, gana ella, pues obviamente iba a tener
su dinero que le Su retribución. su retribución, obviamente yo una comisión, obviamente el retroactivo de lo que ya se había invertido, ¿no? Entonces, pues hoy hice la balanza. Todo y, pues, pintaba bien. Todo pintaba bien, aparte fue muy rápido el proceso, ¿no? Yo decía, bueno, tal vez sí, pero va a durar el empeño, no sé, el mes y medio que dura el trámite, porque aparte anteriormente los trámites eran muy rápidos. Okay. Entonces, yo dije, pues vale la pena, ¿no? O sea, vale la pena y pues ya, para esto, pues digo, afortunadamente, pues, pude ¿Recuperaste la moto? Sí. Okay. Pero no por ella. Pues ya empeñé la moto, se hicieron los pagos, se hizo todo y se empezó a generar lo que es el trámite ante Infonavit, ante la notaría. Obviamente, pues no solo es la inversión de acomodar todo para que obviamente el departamento quedara en excelentes condiciones. Más o menos, ¿cuánto tiempo te tardaste en vender el departamento nuevamente? Fue rápido. La realidad es que, por ejemplo, en cuanto lo pusimos a la venta, mientras obviamente se generan las adecuaciones, yo creo que a las 3 semanas ya teníamos el cliente. Ok, entonces lo dejaron muy chulo. Sí, la realidad es que inclusive lo fue a ver cuando todavía estaba feo. Pero obviamente, pues nosotros también en el contrato le dijimos, yo me comprometo a dejártelo pintado, a dejártelo bien, todo, ¿no? O sea, siempre es todo con contrato. En condiciones. En condiciones favorables, inclusive, pues obviamente no se podría vender con crédito Infonavit. Sí, si tiene algún imperfecto, ¿no? Entonces, desde que no tienes electricidad, pues ya no lo puedes vender con créditos. Entonces, digo, se encontró al cliente, fue muy rápido, entonces posteriormente a esas 3 semanas posteriores, pues obviamente ya nosotros teníamos visualizado obviamente esa inversión, porque pues es muy rápido el trámite. Entonces, pues ya, todo estaba bonito, todo pintaba para bien, el cliente súper contento, la vendedora súper contenta, agradecida, iba a la oficina y de repente pues que el chocolatito, que las nenas la paletita, entonces era todo muy padre, ¿no? Al inicio. Entonces ya, chan, y ahora sí viene la vuelta de la moneda, ¿no? Sí, como llegamos dicen. a la firma de escrituras, ¿no? Okay. Obviamente en la dependencia correspondiente, todo pues completamente legal, llegan los compradores, llega ella como vendedora, entonces pues obviamente se reafirma con el contrato, ¿no? A ver, ya llegamos aquí, pues este es el pagaré, obviamente esto es lo que se adeuda, esta es la parte de la comisión, y no solo era eso, o sea, el cliente había solicitado y había hablado directamente con la vendedora y ella se había comprometido porque él tenía, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, yo tengo aquí mi crédito, pero mi crédito es mayor. Y yo quisiera que si hay forma de que yo tuviera esos alrededor de 20,000 pesos que le sobraban al cliente, entonces me los puede regresar para yo poderme mudar, comprar. Hacer alguna adecuación que desee, puestos de escrituración. Claro. Exactamente. Entonces, ese fue un tema que ellos acordaron directamente en el que ella estuvo de acuerdo. Inclusive, tan es así que el día de la escritura ella le firma el pagaré directamente al cliente por esa cantidad que se habían acordado entre ellos directamente y obviamente el otro pagaré por obviamente los honorarios de nosotros, obviamente la inversión que se le había realizado al departamento. Okay. Entonces, pues hasta ahí súper bien. El tema fue de que, pues, obviamente es un proceso cuando ya se hace la escrituración, alrededor de una semana máximo tardaba en que llegar los fondos. Hiciera llegar los fondos. Okay. Entonces pasó una semana y, pues, la señorita ya no apareció. Pasaron 2 semanas. ¿Dejó de contestar? Ya no ¿Dejó de tener contacto con todos? No, le marcaba que el teléfono ya no existía. O sea, ya no existía el teléfono. Los ghosteó, como dicen hoy. Completamente, 2 semanas y media, pues obviamente para esto pues ya había una desesperación, ¿no? Porque pues obviamente ni el dinero del cliente, y ni la moto, ni la comisión, ni la moto, ni la inversión, nada, no había nada en ese momento ya. Y entonces pues en diferentes horarios marcándole, pues obviamente pues ya no había, o sea, ya te decía que pues, el teléfono que usted marcó se encuentra fuera del área de servicio eternamente. Se encuentra en Dubái en estos momentos. Está en Cancún. Bueno, la venta de mi depa estuvo bien chida. Porque sí, esa es una realidad que, claro, la mayoría de las veces es porque sí se desaparecen y andan en otro lado ya gastándose el dinero. Sí, la realidad es que fue muy pesado, ¿no? Porque pues, aparte
yo como era quien había captado la propiedad, entonces estaba sobre mí el cliente, el asesor que había conseguido al comprador. O sea, vendiste con un compañero entonces. Un compañero de toda la vida, entonces él consiguió al comprador, perdón, yo la vendedora, el comprador, entonces estaba sobre mí, pues obviamente la comisión compartida, de mi compañero, más el dinero, pues el cliente, ¿no? Entonces digo, ahí yo sí le hablé directamente al cliente, los cité a los dos y les dije pues la situación que estaba pasando, yo no la estaba localizando por ningún lado. Entonces, ella vivía en una localidad un poquito lejana de aquí, casi llegando a Palmillas. Entonces, pues yo pues parecía ahí soldado, iba en las mañanas, iba en las tardes, iba en las noches, y para eso pues la señorita nunca estaba. Estabas como tecolote en las noches. Entonces sí sabías cuál era su segundo domicilio. O a lo que entiendo, ellos no vivían en el departamento. No, porque dijo que estaba vandalizado, sí, ¿no? Que entonces, el departamento nunca se había utilizado. Nunca lo utilizaron. Pero lo iban pagando. Sí, sí. Fue un tema también muy importante porque pues para esto la localidad donde vivía está como que todavía estaba pues no urbanizada, ¿no? Era domicilio conocido, era sin número exterior, era como que toda esa parte. Sí, algo como Manzana 1, sin nombre, ahí a la vuelta del Huizache, esas las direcciones de algunas localidades. Sí. Ok, sí. Estaba complicado. Era un tipo ranchito entonces, todavía. Sí, o sea, no había calles. No había borregos en las calles, había... Yo no vivo en el rancho, pasa un pato. Nunca había ido, ¿no? O sea, yo sabía que existía esa comunidad, pero no pensé que realmente fuera tan alejada. Entonces, pues llegabas allá y pues tenías la credencial, ¿no? De lector, pero te repito, era calle, sin nombre, domicilio conocido, sin número, tal. Entonces, pues, o sea, sí fue casi toda una semana de estar ahí como inspector, ahí oiga, conoce a tal persona. Digo, afortunadamente, hubo quien sí me decía que no, o no sé si obviamente con ocultándola o algo así, pero realmente, pues ya sí hubo gente que me dijo, sí la conocemos y vive en esa casa. Entonces, solo así vi. Entonces, pero fue por de más personas, ¿no? O sea, con la INE no llegabas, o sea, no había forma de dar en una casa. Entonces era así, sí la conozco, y la señora que vas, brincas esa colina, bajas 3 casas acá. Al lado del Huizache, en medio de los 2 nopales, y pasas el tercer, sí. Y entonces, pues ahí me tenías, ¿no? Iba en la mañana, en la tarde y en la noche, y pues no había nunca gente, no había nada de gente. Entonces un día me fui a las 10 de la noche. Dije, bueno, pues en algún momento tienen que llegar a dormir, ¿no? Entonces ya llegué y pues sí, ya me abrió una señora, su mami, una señora ya grande. ¿Era el domicilio de la madre entonces? Era el domicilio de la mamá, sí. Era un terreno amplio, digo, la casa muy humilde, la señora muy humilde, pero la realidad la señora se portó como una reina conmigo. Me dijo, sí, aquí es mi hija, aquí vive. ¿Y sí te enfrentó? O sea, ¿su hija sí salió a darte la cara? No, porque ella no está, o sea, realmente, literalmente se había ido de vacaciones con mi hija. Sí, estaba en Dubái. estaba en Dubái. No creo que la casa para Dubái, pero sí se había ido de vacaciones. Bueno, tal vez una playita, ¿no? Algo por el estilo. Lo que les dejó a sus hijas a su mamá, o sea, ella andaba de vacaciones en modo soltera, ¿no? Entonces, pues ya ella le platiqué un poquito de la situación, y pues la señora desconoció completamente el tema, ¿no? Ella desconoció completamente lo sucedido, el dinero, ella no sabía nada. Entonces, lo único que sabía, pues que se había ido de vacaciones y pues se acabó. Entonces, pues obviamente le dejamos recados, obviamente nunca los atendió, volvieron a pasar otra semana, 2 semanas. Entonces, bueno, obviamente cuando vimos desde la primera semana que no teníamos respuesta, pues obviamente nosotros nos sentamos con nuestro licenciado, con nuestro abogado. Y decidiste acudir a lo legal. Sí, claro, sí, porque pues al final del día ya vi que ya no existía una palabra, ya no existía la pobre mujer sola que llegó a pedir ayuda. Entonces, ¿Cuánto tiempo pasó de que firmaron la escritura de la venta de ese departamento y dijeron, ya vamos a actuar legalmente ahora sí? A las 2 semanas. A las 2 semanas, porque pues obviamente ella iba casi diario a la oficina con la intención de, por favor, ya me van a dar mi dinero, por favor, ya se va a hacer el trámite, y de repente ya tengo el dinero y ya no existo, pues obviamente ya son focos rojos. Quedó muy claro que... Entonces empezamos a actuar rápidamente, aparte pues por esa parte, ¿no? Que no solo dependía de mí. Dependían de otras personas de la comisión. Obviamente del comprador. Entonces, pues realmente nuestro licenciado actuó muy rápido,
Entonces se movió y pues obviamente consiguió rápidamente una orden de embargo. Entonces ahí voy yo de valiente, ¿no? Yo nunca había ido a un tema así, nunca me había pasado. Digo, y fue un caso que realmente me hizo dudar de seguir en este ambiente. Y pues sí, es que la verdad las ventas son muy motivacionales y pues se siente bonito, se siente alegre cuando vendes, cuando todo marcha bien, porque hasta donde nos estás contando, Angie, pues tú hiciste tu trabajo, o sea, realmente no hubo un abuso de confianza de tu lado, estuvo de la otra parte. Entonces nosotros como asesores siempre trabajamos conforme a la ética, pero a veces no te esperas estas cosas, ¿no? Entonces por eso existen pues estos contratos y la forma legal de actuar de nosotros. Y entonces, llegando a la historia, pues se logró tener la parte de un embargo. Llegaste a la parte del embargo. Llegamos con el actuario, el abogado, y obviamente mi compañero. Y el otro asesor de la comisión. Entonces, pues llegamos al domicilio, ¿no? Para esto les digo que realmente era una comunidad pues, que apenas estaba como en proceso de urbanización. Entonces su terreno de ellos estaba un poquito amplio, entonces el municipio les dejaba a su cargo en su terreno todo el material que utilizaban, es decir, les dejaban, tenían carretillas, palas, esos, ¿cómo se llama? Tinacos gigantes, para que ellos estaban trabajando. ¿Por qué? Porque apenas estaban empezando como que a abrir para ponerles el drenaje. Drenaje y hacer empedrado en las calles. Entonces, pues tenían mucho material, pero era del municipio, ¿no? Pero pues al final del día, cuando ya entras en un proceso legal, pues el actuario ya no ve de quién son las cosas. Yo me llevo todo lo que esté aquí y tú demuéstrame que es tuyo o que se no señala es tuyo. el domicilio y ya van sobre lo que se encuentra de ese domicilio. Sí. Lo más triste de la situación es de que pues al final del día tú vas sobre quien actuó mal. Pero lo que les decía, es lamentable que a veces por un mal actuar, por una falta de ética, de valores, pues obviamente terceras personas salgan lastimadas. El que ni la debe ni la teme. El que ni la debe ni la teme. Al final del día siempre pues, es el que menos, yo creo, el que menos la debía. El que menos la debía, en este caso pues su mami. Su mami, porque pues obviamente al señalar el domicilio, pues obviamente el terreno no era de ella, la casa no era de ella, era de su familia, y entonces pues llegamos. Y pues sí, ahí estaba la señorita que no nada que ver. No, o sea, no la habías visto desde que firmaron escritura hasta el momento en el que fueron a hacer el embargo. Sí. ¿Y cuál fue la reacción cuando te vio? Bueno, la realidad la espantada fui yo, ¿no? Porque yo pensé que ibas a decir, te ibas a convertir en Hulk, algo por el estilo. Porque pues la verdad sí, o sea, también somos humanos, también tenemos sentimientos. Y pues vas a querer actuar, ¿no? Como humano, realmente. Sí. Pero, pues entonces tú fuiste la víctima. La víctima y sorprendida, porque, pues, o sea, nada que ver con la muchachita chancluda que llegó a pedir. ¿Cómo cuántos años tenía más o menos en ese entonces? Pues, es que estaba joven, yo creo que tenía como unos 27 años. 27 años. Sí, a los 27 años sí todavía... Pero no sabes pues, muchas cosas. Se escucha mal, ¿no? Pero nada de la muchacha humilde que llegaba a contarte su historia melancólica, su necesidad que tenía, ¿no? Llegamos, pelazo, uñas así de este tamaño. Ya se había tuneado. No andaba en Dubái, no andaba en Colombia tuneándose. Ya era rubia natural ella, ya tenía pestañas. Pues toda... Era señora de las lomas. Sí. No, y lo peor es que tenía un iPhone, o sea, yo llegué y tenía mejor teléfono que el abogado, que todos los que íbamos, o sea, yo creo que su teléfono valía lo que valían todos los teléfonos del actor y el abogado, mi compañero asesor y yo. Entonces no te dijo, ni te topo, mi ciela. Ni te topo. Sí. Pero ella pues completamente transformada. ¿No? Desafortunadamente solo ella, porque pues sus nenas seguían en las mismas condiciones que yo las conocí. Entonces ella tenía como que le habían dado el espacio en el terreno donde ella hizo 2 cuartitos y pues del otro lado eran los 3 cuartos que tenía su mamá. Entonces yo veía la situación de la mamá y pues realmente en la casa de su mami no había nada de valor.
no había nada que te llevaras, no te podías llevar una sala, no te podías llevar colchones, no te podías llevar Digo, y entonces nada. al final del día todo lo que se encontraba dentro de ese domicilio era de su mamá, no era de, Era de su mamá o del municipio. de apoyos que recibían. Bueno, es que el municipio resguardaba, y te digo, todo el material y toda la maquinaria que utilizaban para urbanizar las calles que estaban haciendo ahí. Entonces, pues digo, la actuaria, pues a lo que va, ¿no? O sea, Sí, van a hacer su trabajo. Llega a hacer el trabajo y no me importa de quién sea, está en el domicilio señalado, entonces ellos empezaron a cargar con todo, ¿no? Para esto, pues yo volteaba a ver a su mamá y su mamá, pues así como que en shock, no lo podía creer, porque pues al final del día, pues en su momento yo creo que eran más de 150,000 pesos. Y de los cuales su mamá no había visto ni un peso, entonces ella no comprendía cómo se había gastado todo el dinero ya. Porque para esto, pues obviamente ya vio, cuando vio que fue la de en serio, entonces ella dijo, no, denme chance, pero yo ahorita alguien que me lleve, todavía nos pidió que la lleváramos al banco, aquí a San Juan del Río. Obviamente el tránsito de allá a acá pues, son como 20 minutos, 25 minutos. Entonces, le dijimos que no, porque para esto, sí, no, ya. en algún momento cuando fuimos a llevarle, obviamente, el primer citatorio del embargo, ella actuó y nos mandó a la oficina a un tipo mal encarado, en un carro de una dependencia de gobierno. Entonces, los quiso como amedrentar, porque no sabemos con quién nos estábamos metiendo, que le dejáramos así. Entonces, bueno, la realidad es que también la experiencia que teníamos, dijimos, pues, obviamente lo mandó y obviamente pues, no nos puede hacer nada, ¿no? No, digo, ya más, y ya se había empezado una carpeta de demanda en esta situación, pues ya sabías, o sea, hasta es un tanto imprudente ya en estas alturas ir a hacer una situación de esas. Claro. Y él se expone, ¿no? Porque pues al final debería ser un funcionario, entonces, sí, se llama funcionario. Ser funcionario público, entonces pues hasta él y prestarte para esas situaciones. Para esas cosas tan tontas, ¿no? Porque al final del día, ¿con qué argumentos llegas a decir no te metas? O sea, simplemente fue querernos intimidar, algo que pues obviamente pues, no iba a pasar. No pasa. No pasaba. No pasa y no sigue sin pasar. Y entonces, pues, ella pensó que ya no iba a pasar, entonces dijimos que no, porque dijimos, ¿qué tal si sí la traemos? Y nos intercepta el tipo o algo, ¿no? Entonces, pues, no accedimos, ella consiguió el transporte, pero de todo el dinero, solo consiguió 30,000 pesos. O sea, yo no entiendo cómo se había gastado en tan poco tiempo, ya se había gastado todo. Y lo peor del caso es que su mamá, de verdad, es que tú veías y no hubo nada de valor que le pudiéramos dar a su mamá. O sea, una lavadora en pésimas condiciones, no tenía estufa, tenía pues una parrillita donde cocinaba con leña. Realmente no había forma de sí, era un caso triste, ¿no? O sea, para ti sí sentías ese sentimiento pues de querer a lo mejor pues ya no me llevo nada, ¿no? Mejor no se lo quito, pero es que al final de cuentas son las consecuencias que generan las personas por no cumplir con algo que tú ya has hecho, ¿no? Entonces, aquí tú no eres la villana, o sea, prácticamente no eres la mala de la historia, ¿no? Son las otras personas, pero pues ¿tú qué podías hacer? Sí, eso es lo peor del caso, ¿no? Porque pues al final del día tú sabes que tú estás actuando bajo una legalidad, ¿no? Y algo que es correcto, pero eso no te exime de no sentirte culpable, porque la señora veía que yo era la que le estaba quitando las cosas, ¿no? Y llegó el momento de que yo realmente, o sea, me tuvieron que sacar el abogado y el actuario me dijo, ¿sabes qué? Retírate, por favor. O sea, nos estás haciendo imposible el trabajo, ¿no? Porque llegaban y pues la señora lo único que se le podía de cierta manera quitar era una televisión muy viejita, era un horno que pues yo estaba segura que no iba a servir y su tanque de gas. O sea, no había forma de llevarte una sala, un comedor, nada de valor. Entonces yo, no, por favor, no le quiten su tanque, no, por favor, no le quiten el horno. Te agarrabas del no, por favor, no se lo lleven.
Pero Bueno. no ibas a recuperar nada entonces, Angie, o sea, Terminé abrazada con la señora. Y yo, Ok. perdóneme, señora, o sea, no es contra usted. Perdóneme. Y la señora y yo lloré y lloré. Cuando regresa la señorita del banco con sus grandiosos 30,000 pesos de todo el dinero que ya se había gastado, llega y la señora agarra y pues la cacheteó enfrente de todos. Ok. le dio su Ujú. moma. Sí, realmente. Su correctivo. Su correctivo Sí. correspondiente como madre. Como madre. Ok. Sí, la agredió un poco ahí enfrente de todos. Y pues la señora y yo terminamos sentadas en una silla llorando ambas y yo pidiéndole perdón literalmente a la señora y asegurándole que yo le iba a regresar sus cosas. Entonces, Sí. digo, es una situación, triste, melancólica, y sí, pero llegó el momento que el actuario y el abogado me dijo, ¿te puedes retirar, por favor? Está siendo muy difícil este trabajo porque pues obviamente yo tengo que actuar. Y el hecho de que tú estés diciendo, no le quiten esto a la señora, entonces ¿a qué vinimos? ¿O por qué inicias todo el proceso, no? Creo que sí, en el momento, pues, digo, lo estabas viviendo allí, pero me imagino que ya después entiendes o comprendes que es a lo que te orillan las personas realmente. Sí, claro. O sea, si no hubiera sido de esa manera, no hubiera sido de otra. Y hubieras terminado perdiendo tu inversión, hubieras terminado... Porque no nada más es la inversión aquí económica en esta situación, también es la inversión de tiempo, esfuerzo y diferentes situaciones que se tienen que arreglar detrás de todo esto para poder vender una propiedad. Es bastante estrés el que te llevas, porque tienes que arreglar ciertos conflictos tanto como con el que compra, con el que vende. En desarrollo urbano también, si es que tienes que ir a arreglar la situación de papeles, de predial. O sea, sí, yo la verdad es que sí te estresas bastante en una Pues que al operación. final ya ahí se empezó completamente de cero, porque ve y haz contratos de luz, que no había, haz contratos de agua, paga multas, recargos, ve a pagar el predial, ve a sacar lo que es el perito evaluador, ve a pintar, ve a cambiar de vidrios, ve a inscribir Infonavit, ve a llevar el expediente a la notaria para hacer la dictaminación. Entonces realmente muchas circunstancias influyen, ¿no? Entonces, pues ya llegamos en ese aspecto. O sea, yo me hice en ese momento. ¿Cuántas cosas o qué es lo que recuerdas que se llevaron ya en esa ocasión para poder tomar la garantía? Porque, digo, no sé para aquí los que sepan, pero cuando es un embargo, normalmente se toma de 3-1, dependiendo la deuda que se tenga. Sí. ¿Y ustedes sí alcanzaron a cubrir ese 3-1? O no se alcanzó a cubrir. Con lo que había no se alcanzaba a cubrir. Recuerdo que fue una camioneta ya muy viejita, que era del papá de ella. Entonces fue una camioneta, fueron todo el material que tenía el municipio ahí, eran como, como unas 10 palas, como 3 carretillas, como 2 tinacos así de esos gigantes, que utilizaba el municipio para, pues, obviamente llenar de agua y hacer sus trabajos. Fue un refri, una pantalla de ella, al final logré que no se llevaran la pantalla de su mami, porque tenía un hermanito. Bueno, todavía dentro de todo. Tenía un hermanito como de 11 años que también estaba pues, como Magdaleno, porque pues obviamente él no sabía qué lo que estaba pasando y no entendía cómo llegábamos a quitarle las cosas se a llevaban su mamá, sus ¿no? cosas, sí. Entonces, un tanque de gas de ella, logré que le dejaran el tanque de gas a su mamá. El actuario ahí, no, pues nos llevamos esto. Y ese lo dejamos. Ese que se quede. Ese es de ella, ese sí. Ese es de su mamá, ese no. ¿Saben qué es lo más triste de todo? Sí. Es que en ese momento yo creo que el celular valía más que la camioneta. La camioneta estaba en unas pésimas condiciones, una camioneta muy viejita, y yo creo que en ese momento el celular que ella traía, el reloj que ella traía, los auriculares que ella traía, la bolsa que ella traía, no lo quiso los soltar. zapatos que ella traía, valían más que la camioneta. Y no quiso soltar en ningún momento el Nunca celular. Sus cosas que se Nunca quiso soltar esa parte. Entonces era donde me decía la actuaria, le dices que date cuenta, o sea, tú eres la que está sufriendo más y ella está quitada con de la una pena. apatía. Okay, O sea, es que sí, tan solo imagínate, o sea, no sentía nada por ver cómo le quitan las cosas a tus padres, por culpa tuya y tú no querer soltar lo que en el momento te compraste, pues sí era un ser materialista. Digo, espero y haya aprendido, pero en ese momento sí fue una persona muy egoísta, bastante ¿Y llegaron a algún acuerdo? ¿Y si te pagó, no te pagó? En ese momento se firma, obviamente se hace el levantamiento de todas las cosas que se llevaron. Entonces, y ella firmó como un acuerdo, ¿no? Ella se comprometía que en un mes y medio
posterior a ello y ella iba a liquidar, pero pues obviamente se quedan las cosas en garantía, ¿no? Entonces ya nos trajimos todas las cosas, pues yo le dejé pues mi tarjeta, toda mi información a su mamá. Búscame a la hora que quieras, no me tienes que andar buscando, sí, claro. De día, de noche, ¿no? A la hora que se pueda. A la hora que se pudiera, entonces yo estaba pues en la mejor disposición, ¿no? Yo lo que más quería era regresarle las cosas porque pues desafortunadamente nada era de ella, ¿no? Sí, todo era sí, del municipio. Y la señora sí nos decía, es que voy a tener problemas con el municipio, con pues sí, con es el lo que gobierno, yo también me preguntaba. Porque, pues obviamente no son sus cosas, ¿no? Yo le decía, pues son la responsabilidad de su hija y no entendía cómo se había gastado más de 120,000 pesos en tan poco tiempo. ¿Tú supiste si realmente o hasta dónde escalaron esos problemas con el municipio en ese entonces con ellos, o de eso sí ya no supiste? No, ya no supe. Inclusive lo único que sí llegué a saber es que, bueno, en ese momento su papá afortunadamente no estaba ahí, él estaba trabajando en Estados Unidos y fue un problema muy fuerte el que tuvieron con su mamá principalmente. Entonces, sí escaló en cuestión de la salud de la señora, de algo que pues, obviamente es más que lamentable, porque la señora sí se puso malita, obviamente el coraje con su hija, no entender cómo, ¿no? ¿Cómo es posible que haya tenido o que haya pasado tanto dinero tan rápido por sus manos y que ella no había hecho nada por su mamá? Entonces, digo, ya posterior a esto, no me quise ya enterar, ya no quise saber nada del tema, sí. Nada más en cuanto pasar alrededor bueno, ella había firmado por mes y medio, pero pasaron casi 3 meses en lo que ella logró juntar el dinero, como lo juntó ya no supe, pero juntó el dinero, entonces fue y obviamente directamente a Fiscalía hizo el pago, entonces se hizo el levantamiento del embargo, entonces, ¿sabes qué? Pues pasa por tus cosas a tal lugar, ¿no? Entonces le dejamos las cosas en tal lugar, obviamente pues ya las cosas pues, como estaban tal cual, ella se arregló y tuvo que pagar mucho más de lo que era de inicio. Y yo no entiendo, o sea, esa parte donde muestras una cara y cómo el dinero sí te cambia completamente, cómo te puede cambiar los valores, tu ética y cómo te puede hacer ser tan visceral. Es que yo digo que realmente no es que te cambie, yo digo que realmente te hacen sacar quién eres en realidad. Sí, pero digo, para esto, bueno, algo bueno es que yo siempre digo que cuando actúas bien, cuando haces las cosas con la mejor intención, te salen bien. Claro. Y en este proceso yo no puedo decir que nos salió bien porque pues, no fue en los tiempos o las condiciones que uno había querido, pero digo, para los que están con la duda del empeño de la moto, lo puedes sacar. En ese proceso... La mortálica sí regresó. En ese proceso, yo creo que la vida nos bendijo y estábamos tan mal anímicamente que Dios dijo, no, a ver, te mereces esto, y salieron muchos más trámites que fueron correctamente. Dijiste, sí me quedo en es lo que te iba a preguntar, sí. ¿Qué es lo que te hizo decir? Porque tú lo acabas de comentar, dijiste, puse en duda el seguir continuar siendo asesor inmobiliario. Si esto es lo que me depara, yo no lo quiero porque yo estaba acostumbrada a trabajar en constructoras grandes, ¿no? Entonces, era prácticamente de los primeros procesos en mercado abierto, ¿no? Entonces, como constructora... Tus primeras experiencias sí, y llegar a estas y de situaciones... lo peor, horrible, porque pues en la constructora aquí están mis casas nuevas, la compras y se te entrega y pum, se acabó el tema, ¿no? Y pues acá era un trámite a terceros, del mercado abierto y completamente diferente. Entonces yo dije, si esto va a ser, yo no lo quiero. Yo no quería volverme a topar con otra mamá de esta mujer. Sí, con otro proceso tan desgastante sobre todo, ¿no? Porque pues tú venías de, ya la vendí y pasa el proceso y aquí está tu dinero. Y ahora invierte tu dinero, ahora haz tú el trabajo y luego que no te paguen, siento que pues sí. Eso baja el ánimo realmente. Sí, y más por estas cuestiones, ¿no? De que pues, se ve involucrado terceras personas que... Sí, te parten el corazón todavía, ¿no? O sea, al final del día, digo, nosotros te conocemos y fue tu actuar humano el que salió en ese momento, salió su... Angélica real en ese momento de que no es que yo en mí no está el hacerle daño a otras personas, pero no fue realmente tu intención en ese momento, o sea, prácticamente era la estrategia legal bajo la que tenían que actuar para poder recuperar el dinero y al final del día pues tú también estabas embarradísima allí porque tú eras la que conectaba a todos.
Entonces yo tenía que regresar dinero tanto al profesor como a los clientes, como a todo, ¿no? Obviamente también ya dependía de mí un abogado, porque obviamente también cobran horarios, un cobro. Y pues sí, eso realmente, esa situación me hizo preguntarme si realmente lo quería. Entonces sí lo estuve dudando mucho tiempo, digo, afortunadamente, como les comento, durante ese mismo periodo se llegaron bastantes otras oportunidades donde todo salió perfecto, inclusive pues un agradecimiento porque yo veo clientes desde hace 15, 16, 17 años y me siguen buscando, oye, ¿te acuerdas que tú me vendiste? O a mí, pues ahora mi hijo quiere comprar, ¿no? Totalmente. Entonces digo, esas son de las satisfacciones que tienes donde tu ética o tu actuar, pues al final del día sí dan frutos, ¿no? Sí, claro que sí. Entendiste, al final del día sí existen cosas malas o situaciones de este tipo, pero créanme que sí son mejores las satisfacciones que llegan en este trabajo. Son más las cosas buenas que las cosas malas, aunque siempre van a existir. Pero es que, pues bueno, gracias Angie, gracias por darnos compartirnos esta historia. Y sobre todo, pues, ver una moraleja, ¿no? Realmente, ¿cuál crees que es tu moraleja aprendida de Kenny? ¿Con qué te quedas de todo eso que te sucedió en ese entonces? Pues, que cuando lo haces bien, cuando haces lo correcto desde una integridad o desde tus valores éticos profesionales, siempre va a salir bien. Puede ser que tarde un poco más de lo esperado, pero va a salir bien, va a salir a flote. Y pues que, sobre todo, papelitos, hay que firmar contrato, hay que respaldarse con un pagaré, hay que respaldarse también legalmente. Sí, no te exenta, pero te proteges al final del día. Claro, al final del día, el desconocer las reglas no te exime de la responsabilidad que estás teniendo, ¿no? Entonces yo creo que es prácticamente eso. Papelito habla. Sí, como asesor y como cliente, pues simplemente no lo hagas, porque existe el otro lado de la moneda donde ya vienen y te cobran y pues te sale peor. Claro. Y ahora, si se atreven a hacerle eso, ¿no? a una oficina, ¿no? Donde saben que pues obviamente tienen los conocimientos o la capacidad legal, o la experiencia. Imagínate cuántas personas que realmente no tienen estos conocimientos, estas herramientas, estos recursos. Por eso siempre he dicho que, aunque piensen que no, aunque digan, es que le tenemos que pagar comisión a los asesores, pero realmente hemos visto esta infinidad de veces, estas situaciones infinidad de veces con personas donde, oye, es que me vinieron y no me han pagado lo de mi casa, y entonces digo, siempre respaldarse con pagarés, un contrato bien hecho, asesorarse con un licenciado. Claro. Y pues sí, a nadie nos exime de pasar. Yo pensé que tu moraleja iba a ser, una vez vendido el departamento, me tuneo y para Dubái. Ya no empezó para tunearme, pero ahí vamos. No, claro. Y es que, como dice Angie, ese es el objetivo y los invitamos a ustedes que nos ven, que se acerquen con personas profesionales, que se acerquen a una inmobiliaria, porque pues muchas veces creen que un trámite es fácil y la verdad es que es todo lo contrario, o al menos en nuestro trabajo todos los días nos encontramos con personas así, con que pues es que nada más vas a poner una lona y ya te tengo que pagar, ¿no? Porque vendiste la casa y ya vieron que no. Y tú, compa Pigle Perry, creo que lo llegué a comentar en el episodio anterior con Lore, realmente lo que es un abogado, un contador y un asesor, pues no le ocultes cosas y pues no te los eches encima, porque al final del día son quienes manejan toda tu información y tienen todo el recurso para poder llegar a demandarte, a llegar a algo legal, como en esta situación. Pues digo, ahí a pesar de que no conoces bien el domicilio, somos asesores silvestres inmobiliarios y vamos a hacer cositas ahí para poder llegar a cumplir el objetivo. Claro. Es lo que nos forja, realmente. Pues nada, muchas gracias por compartirnos. Ojalá también ustedes tomen el dato. Acérquense con nosotros, déjenos sus dudas ahí en los comentarios. También qué les gustaría conocer. ¿Y qué quieres agregar, Ángel? Nada, yo estoy bien. yo estoy bien. Perfecto, sigan viendo nuestros capítulos anteriores. Ahí apóyennos con su like. Y pues bueno, damos por terminado este video. Muchas gracias, Angie. Ojalá vengas en otra ocasión. Y tengo varias. Sí, ya 19 años en esto, ya. Claro, deberías de tener algo
más. Exactamente. Y pues nos vemos en nuestro siguiente episodio de Asesores Silvestres Inmobiliarios.